Estamos mal. Ya. Ok. Bueno, estimados alumnos, en la clase del día de hoy vamos a ver un tema nuevo. O sea, más que nuevo, vamos a complementar las cosas. Porque ya hemos hablado de lo que son la resistencia eléctrica y ya hemos hablado de lo que son las corrientes. Y hasta incluso hemos hablado de qué es lo que son los circuitos eléctricos con capacitores. Pero en la clase del día de hoy vamos a ver el tema de los circuitos con resistencias. ¿Bien? Bueno, la primera parte de esta clase vamos a hablar un poco sobre lo que es la fuerza electromotriz. ¿Ya? Es un concepto que es necesario definir. Y para luego hablar sobre los resistores en serie y paralelo para finalizar viendo lo que son las leyes de Kirchhoff o reglas de Kirchhoff. La vamos a ver muy por encima. ¿Sí? Entonces, como yo le estaba comentando, en la clase del día de hoy vamos a ver circuitos sencillos, compuestos por pilas, resistencia o condensadores en diferentes combinaciones, ya sea en serie o paralelo. Bien, aquí supondremos que el circuito se encuentra en un estado estacionario. Nosotros en la clase anterior habíamos visto que tanto la corriente podía depender del tiempo o la carga acumulada en un capacitor podía depender del tiempo, pero ese era un caso no estacionario, ¿ya? No estacionario. Ahora sí vamos a evaluar a casos estacionarios donde no ocurren dinámica en el tiempo sobre estas cantidades y lo que significa que las corrientes en el circuito van a ser constantes, ya sea en magnitud y dirección. Y también vamos a definir un concepto que son las corrientes directas o corrientes continuas y también lo que sería la corriente alterna. ¿Ok? Las principales diferencias que hay entre lo que vendría a ser la corriente continua es que esta no varía en el tiempo y de la corriente alterna sí varía en el tiempo. Por ejemplo, las fuentes más comunes de voltaje continuo, ¿ya? Voltaje continuo, son las baterías, por ejemplo, como las que podemos ver acá, las pilas, la batería de los celulares o los mismos condensadores. ¿Bien? Generan un voltaje continuo. ¿Ya? Pero existen otras formas de generar voltaje que sería el voltaje alterno. ¿Ya? El voltaje alterno es generado por, no sé, las centrales hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas, las centrales nucleares o los mismos enchufes de la casa poseen un voltaje alterno. Pero las principales diferencias en lo que vendría a ser el voltaje continuo y alterno está en la señal de voltaje que estos generan. Entonces, nosotros las podemos clasificar en dos grupos, ¿ya? Las fuentes directas y las fuentes alternas. Las fuentes directas son aquellas que no cambian su polaridad eléctrica en el tiempo y las fuentes alternas sí cambian su polaridad eléctrica en el tiempo. Por ejemplo, una fuente de voltaje continuo y directo siempre va a ser continuo en el tiempo, o sea, va a estar fijo en una cantidad en el tiempo. A diferencia de los voltajes alternos o de las fuentes de voltaje alternos que generalmente varían, ¿no es cierto?, en el tiempo, pasando de su polaridad, no sé, de ser positiva, por ejemplo, a negativa, con una cierta cantidad, cada cierta frecuencia, por ejemplo, cada cierto periodo de tiempo, esta polaridad va cambiando. No sé si ustedes han visto los enchufes que dice 220 volts y aparece un pequeño apartado que generalmente dice una frecuencia de 50 Hz. ¿Ya? Esa frecuencia de 50 Hz está relacionada con la frecuencia en la cual está oscilando esa señal. Pero nosotros solamente nos vamos a interesar por el momento en esta parte, porque aún no sabemos cómo se genera un voltaje alterno. Eso lo vamos a ver en el futuro, quizás en las próximas clases. Bien, entonces nosotros generalmente, ahora vamos a pasar a definir lo que es la fuerza electromotriz. En los circuitos simples, compuestos por un resistor, por ejemplo, una fuente de alimentación y un interruptor, la diferencia de potencial generada por esta fuente, que vendría a ser una pila, ¿no es cierto?, una batería, es constante. Bien, por lo tanto, la corriente que se genera en este circuito también va a ser constante. Bien, y a este tipo de corriente se le conoce como corriente directa o DC. Bien, es importante sí separar la idea, porque al principio estábamos definiendo lo que era el voltaje directo, o claro, voltaje continuo, pero ahora estamos hablando de corriente directa, y es que la corriente directa aparece cuando nosotros tenemos elementos como resistores. En este caso, el resistor vendría a estar representado por esta ampolleta. Y es que, en realidad,
todos los dispositivos electrónicos de su casa se pueden interpretar como un resistor, porque estos dejan pasar corriente a través de ellos y al dejar pasar corriente a través de ellos se alimentan de esa corriente y obviamente funcionan. No sé, por ejemplo, el ejemplo más común que podemos tener es una ampolleta, pero también podemos tener otros casos, no sé, el mismo calefactor eléctrico que ustedes tienen en sus casas. eh, Esto lo que hacen es que poseen una resistencia interna al interior del calefactor, ¿no es cierto? Y esta resistencia interna se calienta hasta el punto de que irradia calor, ¿ya? Irradia calor y es por eso es que todos permanecemos calentitos. Pero es que la realidad es que todos los dispositivos electrónicos poseen una cierta resistencia, ¿bien? Y en este caso yo lo estoy representando a través de este bombillo eléctrico. Bien, y en este caso, a una batería que vendría a ser la fuente de alimentación se le denomina como fuente de fuerza electromotriz o más conocida como FEM. ¿Ya? Este término de fuerza electromotriz es un término histórico, pero no es el más acorde para describir estos fenómenos, ¿bien? Debido a que esta FEM en realidad no es una fuerza, sino que es una diferencia de potencial. Y aquí, por ejemplo, tenemos el circuito más común y silvestre del mundo, en el cual, no sé, tenemos una fuente de alimentación, por ejemplo, y tenemos una resistencia y tenemos un interruptor cerrado. Y como vemos aquí, la corriente a través del resistor es constante, el voltaje también es constante, la resistencia es constante y la potencia es constante, ¿bien? Nosotros vamos a trabajar con este tipo de circuitos, ¿bien? Entonces, en este caso, la FEM, ¿ya? La fuerza electromotriz de una batería, es el máximo voltaje posible que la batería puede proporcionar entre sus terminales, ¿ya? Entonces, la FEM vendría a ser nada más que la diferencia de potencial máxima que éstas pueden entregar. Pero ocurre algo muy interesante, que las baterías están compuestas por materiales reales, ya sean metales, aluminio, está compuesta generalmente por los metales. Y es que al ser un objeto material, estos poseen una resistencia interna. Bien, en este caso yo voy a denominar a la resistencia interna como R. En un caso ideal, más que nada para que ustedes sean conscientes, les explico esto, porque en la realidad cuando uno hace estos ejercicios no toma muy en cuenta la resistencia interna, pero si ustedes quieren hacer una implementación eléctrica, sí tienen que tener en cuenta estos factores, ¿ya? Porque ustedes van a ser los ingenieros del futuro, así que estos detalles los tienen que tener en cuenta. Ocurre que en un caso ideal se dice que la diferencia de potencial que genera la batería a través del circuito es lo mismo que la FEM, ¿bien? Sin embargo, en los circuitos reales esto no ocurre. Bien, en este caso, la diferencia de potencial entregada por la fuente, por esta fuente de alimentación que vendría a ser la batería, es equivalente a la FEM menos la corriente por la resistencia interna que posee dicha batería. No sé si ustedes se dan cuenta de la diferencia entre estas dos expresiones. ¿Ya? Aquí yo he agregado un término extra correspondiente a la resistencia interna que posee la batería. Por lo tanto, el voltaje que finalmente esta va a generar va a ser menor que al que se proporcionaría directamente con lo que vendría a ser la FEM. ¿Bien? Es más que nada un detalle técnico para que lo tengamos en cuenta. Bien. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Por otro lado, en este caso, ¿no es cierto?, a la diferencia de potencial, delta V es equivalente a la diferencia de potencial que se generaría en este circuito que está representado aquí, en donde esa diferencia de potencial sería igual a la corriente eléctrica que pasa a través de esta resistencia y obviamente al producto, perdón, entre la corriente y la resistencia que pasa a través de este circuito. Bien. De esta manera, yo puedo reemplazar estos términos. En este caso, la diferencia de potencial que existe en todo este conjunto va a ser equivalente a la diferencia de potencial que pasa a través de esta resistencia. Bien. Entonces, haciendo el álgebra correspondiente, yo puedo determinar lo siguiente, que la diferencia de potencial que pasa a través de que está alimentando esta resistencia vendría a ser equivalente a la que está generando esta fuente. Bien, por lo tanto, si yo igualo ambos términos, puedo obtener la corriente que se genera a través de este circuito. ¿Cómo? Bueno, la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, es igual a la corriente por la resistencia
De esta manera, la corriente por la resistencia sería igual a la FEM menos la corriente por la resistencia interna que posee la batería. Entonces, si yo realizo un poco de álgebra, ¿no es cierto? Paso este término para acá y la FEM, ¿no es cierto? Que está representada por este símbolo, la expreso de esta manera. Yo fácilmente puedo encontrar la corriente. ¿Bien? En este tipo de circuitos. Y es que a pesar de que todas las baterías especifiquen un cierto valor de diferencia de potencial, siempre hay que tener en cuenta esta pequeña resistencia interna que posee. Bien. Entonces, teniendo en mente esto, vamos a pasar a desarrollar el siguiente problema. Bueno, todavía no. Entonces, otra cantidad interesante que podemos determinar es la potencia que se genera sobre este circuito. En este caso, para poder determinar cuál es la potencia, cuál es la potencia que genera esta fuente de alimentación, cuál es la potencia a través de la FEM, ¿ya? Si nosotros queremos determinar cuál es la potencia que está liberando esta batería, esta FEM, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la corriente. Bien, entonces si yo multiplico la corriente por la diferencia de potencial o por la FEM, voy a obtener lo que se conoce como la potencia. Entonces, si yo multiplico esta diferencia de potencial por la corriente y distribuyo cada uno, este término sobre cada uno de los términos de la diferencia de potencial, voy a obtener una expresión como la que vemos aquí, donde esta potencia es la potencia que genera la fuente de alimentación, que en este caso vendría a ser la FEM, representada por la pila. Esto indica que la potencia total de salida se distribuye tanto en la resistencia interna, que vendría a estar identificado por este término que vemos acá, y por la resistencia de carga. Bien, la resistencia de carga se llama a este resistor externo, a este que tenemos aquí. Bien, este vendría a ser la resistencia de carga y a esto se le conoce como resistencia interna. Por lo tanto, la potencia obviamente se va a distribuir tanto en la resistencia de carga como en la resistencia interna. Bien. Ok, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Bien, entonces, a ver, voy a ver el chat, si alguien escribió en el chat. No, nadie me escribió en el chat. Bien, entonces vamos a proceder a realizar el siguiente ejemplo que vemos acá. Considere un circuito compuesto por una batería de 12 volt con una resistencia interna de 0.05 ohm, ¿ya? Y un resistor de resistencia de 3 ohms. Lo que vamos a hacer primero va a ser determinar la corriente que pasa a través de todo el circuito. Luego vamos a determinar el voltaje terminal sobre esta resistencia y además vamos a calcular la potencia entregada a la resistencia de carga, la potencia entregada a la resistencia interna de la batería y la potencia entregada por la propia batería. Bien, estos ejercicios son los que vamos a realizar en esta primera parte de la clase para tener bien claro cómo se ocupan estos conceptos. Bien, entonces ustedes me dan un segundo, yo voy a proceder a realizarlo. Deme un segundo, a ver, transmitir. Pim, pim, pim. Ya. De todas maneras, nosotros, claro, aún no sabemos cómo proceder con este tipo de problemas, pero ya lo vamos a ver. Deme un segundo que inicializo la pizarra. Igual, a ver, igual podemos ver por mientras que se prende mi celular, podemos ver que, no sé, a ver, podemos ver que todas las fuentes de alimentación poseen una resistencia interna. Por ejemplo, a ver, resistencia interna de una batería, por ejemplo. ¿Ya? A ver, ¿de qué fue que había pillado una? Ah, no, aquí está, perdón. Disculpenme, lo tengo acá. Ya, miren. Esta tabla lo que muestra es el valor de la resistencia interna de las diferentes fuentes de alimentación que existen en el mercado. Por ejemplo, nosotros podemos tener las pilas AA, las pilas alcalinas típicas que uno encuentra en el mercado, y estas sí poseen una resistencia interna de 0.15 ohm. Bien, o podemos tener otro tipo de aleaciones de este tipo de pilas, ¿no es cierto?
que vendrían a ser la doble A con esta composición química, las cuales poseen una resistencia mucho menor. Y aquí tenemos obviamente diferentes tipos de baterías, ya sea de litio, que son de 9 volt, por ejemplo, o alcalinas de 9 volt, las cuales poseen una resistencia bastante grande, como ustedes se pueden dar cuenta. Así que es muy importante que ustedes tengan en mente que todas las fuentes de alimentación, debido a que están compuestas por objetos materiales, poseen una propia resistencia interna. Ya. A ver, deme un segundito. Vamos a realizar este ejercicio ahora. Ya. Vamos a compartir la pantalla y la tengo aquí. Bien, perfecto. Vamos a abrir la pizarra. A ver, parece que se quedó pegado. A ver. A ver. Vamos a pegar este enlace aquí y esperemos que funcione. Uy, chuta, a ver. Ya, ahora sí. Ya, vamos a eliminar esto. Limpiar página. Ya, entonces lo que tenemos en nuestro ejemplo era el siguiente circuito, el que estamos viendo acá. Yo lo voy a escribir, yo lo voy a anotar por mientras. Y si es que ustedes pueden determinar el valor de la corriente, sería genial. O sea, imagínense, ya tenemos la expresión para determinar la corriente. Y si ustedes la llegan a calcular, va a ser espectacular. Así que, si es que ustedes lo pueden realizar igual, me sería de mucha ayuda. Ya. Ok. Entonces, vamos allá. Voy a dibujar por mientras esta cosa. El lápiz está prendido. Ya. Ok, entonces voy a proceder a dibujar este circuito. En este caso, este circuito es súper sencillo en realidad. Tenemos aquí la fuente de alimentación. Tenemos a la resistencia interna y tenemos a la resistencia de carga, que era esta resistencia externa. Bien. Esto posee una cierta FEM. En este caso la fuente de alimentación posee una FEM, la resistencia interna posee un valor y la resistencia de carga también posee un valor. Nosotros, como ya vimos en las ecuaciones, podemos despejar de forma sencilla el valor de la corriente. En este caso, para desarrollar el apartado A, nosotros tenemos que considerar que la corriente es igual a la FEM partido en la resistencia externa más la resistencia interna. ¿Ok? Entonces, si nosotros reemplazamos las magnitudes de estas cantidades, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que la corriente es igual a estos 12 volts, ¿no es cierto? Partido en los 3 ohms más los 0.05 ohm. Bien. Si yo realizo toda el álgebra, me voy a dar cuenta de lo siguiente. ¿Cuánto es esto? A ver, ¿cuánto es 12 partido en 3.05? ¿Cuánto es 12 partido en 3.05? A ver, eso quiero que ustedes me lo den. ¿Cuánto es esa cantidad? 12 dividido en 3.05. Yo lo puedo hacer sencillo, pero la idea es que ustedes también trabajen. ¿Cuánto? Bien, ya que no, ya que no lo van a hacer ustedes, lo voy a hacer yo.
En este caso, la corriente sería de 3.93 amperes. ¿Bien? Entonces, esa sería la corriente que está fluyendo a través de este circuito. Ya, una corriente de 3.93 amperes. Bien. La segunda pregunta de este ejemplo pedía, ¿no es cierto?, determinar cuál es la diferencia de potencial que existe sobre la resistencia. Bien. En este caso, o más que nada, ¿cuál era la diferencia de potencial? Claro, que generaba esta fuente de alimentación. En este caso, esta diferencia de potencial no va a ser nada más que la FEM menos la corriente por la resistencia interna. ¿Bien? Lo que hace alusión a esta pregunta, ¿cuál es el voltaje de salida que se genera producto de esta batería? ¿Cuál es el voltaje de salida que se genera debido a esta batería? ¿Bien? Entonces, como nosotros sabemos, ese voltaje no va a ser nada más que la propia FEM de la batería menos la corriente que hay por la resistencia interna. ¿Bien? Entonces, si llego al cálculo, esta diferencia de potencial no va a ser nada más que los 12 volts menos la corriente, que son los 3.93 por la resistencia interna. Perdón. Escribámoslo bien. Serían los 3.93 amperes por los 0.05 ohm. Bien. Entonces ese vendría a ser el voltaje entregado por la batería. Y esto posee una magnitud de 11.8 volts. Esto vendría a ser entonces la diferencia de potencial entregada por la batería. Bien. Ahora, igual lo podemos verificar. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, porque en realidad esta diferencia de potencial tendría que ser equivalente a la que estaría siendo entregada a la resistencia de carga, a la resistencia externa. Por lo tanto, lo que debería ocurrir es que... A ver, lo que debería ocurrir es que... Chuta, uy, no me está rayando el lápiz. Ahí sí me raya. Lo que debería ocurrir es que la diferencia de potencial tendría que ser igual a I a la corriente por la propia resistencia de carga. En este caso, esto sería igual a los 3.93 amperes por los 3 ohm de la propia resistencia. ¿Y cuánto da esa cantidad? A ver, ¿cuánto da 3.93 por 3? A ver, yo lo voy a verificar aquí. 3.93 por 3. O 11.79, pero eso podría ser 11.8 volts. Bien, a eso es lo que corresponde. Entonces, si nosotros comparamos, obtenemos el mismo voltaje, ya sea el entregado por la fuente de alimentación o el recibido por la resistencia. Y así nos podemos cerciorar de que todo esté en orden. Bien. Ok, entonces vamos a proceder a desarrollar el siguiente apartado. La siguiente pregunta era, calcula la potencia entregada a la resistencia de carga, la potencia entregada a la resistencia interna de la batería y la potencia entregada por la batería. Entonces tenemos que calcular la potencia de estos tres elementos. Bien, en este caso, nosotros vamos a escribir aquí C. La potencia, por ejemplo, generada por la entregada, ¿no es cierto?, hacia la resistencia de carga, sería igual a ¿qué cosa? Nosotros ya hemos visto las diferentes expresiones para la potencia. En este caso, podría expresarse como I cuadrado por R. Recordemos, ¿no es cierto?, que la definición de potencia es simplemente la corriente por la diferencia de potencial. Bien. Y como la diferencia de potencial es igual a I por R, si yo reemplazo, obtengo la expresión que vemos ahí arriba. ¿Ya? Eso es algo que supongo que ya conocen. Entonces, si nosotros reemplazamos cada una de las cantidades, en este caso la potencia generada sobre la resistencia, corresponderían a los 3.93 amperes al cuadrado por la resistencia de carga, que en este caso eran los 3 ohm. Bien,
Si ustedes hacen ese cálculo, se van a dar cuenta que ¿cuánto es 3.93 al cuadrado por 3? A ver, 3.93 al cuadrado, ¿no es cierto? O bueno, como el orden de los factores no altera el producto, puedo hacer esto. Me da un valor de 46.3. 46.3. Entonces, ¿qué 46.3? 46.3 watts. ¿Ya? La potencia se mide en watts. Eso es muy importante. La potencia entonces se mide en watts. Entonces sería la potencia entregada hacia la resistencia. Ahora, si nosotros queremos determinar, ¿no es cierto?, cuál es la potencia generada por la resistencia interna, lo único que tenemos que hacer sería multiplicar aquí, obtener cuál es la potencia sobre la resistencia interna. Sería simplemente la corriente al cuadrado por la propia resistencia interna. Esto sería los 3.93 amperes al cuadrado por los 0.05 ohm. Mi álgebra está abstracta. Bien, entonces si nosotros hacemos esa multiplicación, nos daría una cantidad de 0.772 watts. ¿Bien? Entonces esto sería la potencia generada por la resistencia interna de la batería. Entonces tenemos esta cantidad aquí. Y por otro lado, nos piden determinar cuál es la potencia entregada por la propia fuente de alimentación. En este caso, esa potencia sería la siguiente. Esa potencia entregada por la FEM sería simplemente la corriente por dicha FEM. ¿Ya? Y en este caso, esta cantidad sería los 3.93 amperes por los correspondientes 12 volts. Bien, si yo hago la multiplicación de ambas cantidades, me daría un total de 47.072 watts. ¿Ya? Si yo multiplico entonces ambas cantidades, obtengo esa magnitud de potencia. Ahora bien, yo quiero que nos demos cuenta de algo muy interesante, que en realidad la potencia, a ver, voy a hacer un zoom aquí, no me alcanza el espacio, a ver, ya, yo quiero que nos demos cuenta de algo muy interesante, y es que esta potencia, que es la entregada por la propia fuente de alimentación, que en este caso es esta pila, esta potencia, ¿no es cierto?, entregada por esta pila, es equivalente a la suma de la potencia entregada hacia la resistencia y hacia la resistencia y a la resistencia, perdón, a la resistencia interna y a la resistencia de carga. Esta potencia que vemos acá es equivalente a la suma de esta potencia más esta potencia. ¿Ah? Y es que más que nada para poder cerciorarse de que todo esté en orden. Bien. Quedó claro, ¿no? ¿Tiene alguna duda? A ver, voy a ver el chat. De hecho, sí, es que 11.79. Muy bien. 11.79. Ya. Bien, entonces, ya que hicimos ejercicio, vamos a continuar con la clase. Ok. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los circuitos en serie en paralelo. Al igual que los capacitores, los resistores, ¿no es cierto?, que son estos elementos representados por este símbolo, poseen dos terminales, ¿bien? Y al poseer dos terminales, estos pueden ser conectados ya sea en serie, como vendría a ser, como está representado, ¿no es cierto?, en esta figura, o en paralelo, como se representa en esta figura. Recordemos, ¿no es cierto?, que los circuitos en serie se caracterizaban porque las terminales estaban unidas una tras otra. ¿Bien? En este caso la resistencia 1 está unida con la resistencia 2 y obviamente esto va a llegar hasta la resistencia N dependiendo del tipo de circuito que yo tenga. O también puedo tener los circuitos en paralelo. La gracia de los circuitos en paralelo es que estos dos cables que vemos acá
generan una diferencia de potencial, y esta diferencia de potencial se distribuye de igual manera sobre todos los elementos que están unidos a ambos terminales, ¿bien? Y por eso se llama circuito en paralelo, porque si se fijan, estas dos líneas parecieran estar en paralelo y más que nada poseen la misma diferencia de potencial entre ellas, ¿bien? Ok, entonces tenemos a los que son los circuitos en serie y en paralelo. Primero vamos a estudiar a los circuitos en serie. En este caso, en los circuitos en serie, la diferencia de potencial entregada por esta fuente de voltaje se distribuye sobre cada una de las resistencias. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta diferencia de potencial va a ser equivalente a la suma de la diferencia de potencial generada sobre toda esta resistencia. En este caso, esta diferencia de potencial sería la diferencia de potencial generada sobre la resistencia 1, más la diferencia de potencial generada por la resistencia 2, más la diferencia de potencial generada sobre la resistencia N. Bien, esa es la gracia de los circuitos en serie. Además, debido a que cada resistencia se encuentra conectada entre sí, este es un solo cable que está fluyendo, que está siendo conectado, ¿no es cierto?, a través de la resistencia. Entonces, y eso es lo que ofrecen los circuitos en serie. Entonces, debido a que la disposición de los elementos está en serie, la corriente que fluye a través de cada una de las resistencias es la misma, ¿ya? Debido a que es un solo cable nomás, obviamente la corriente que va a distribuirse sobre cada uno de estos elementos va a ser la misma. Bien, por lo tanto, yo puedo especificar que la diferencia de potencial individual que existe sobre cada una de estas resistencias no va a ser nada más que el producto entre la corriente total que pasa a través del circuito por la resistencia individual que posea cada uno de los resistores. Bien, ok, entonces teniendo esto en mente, yo esta expresión que veo aquí arriba, en realidad, si yo reemplazo todos estos términos, aparecería una sumatoria. ¿Bien? Y ya la vamos a ver. Entonces, tengo que la diferencia potencial generada sobre cada uno de estos resistores es equivalente a la corriente que pasa a través de los resistores por su propia resistencia interna del resistor. ¿Bien? Y y sabemos que la diferencia de potencial es la suma de cada una de las diferencias de potencial generada sobre cada una de las resistencias. Entonces, si yo reemplazo esta ecuación aquí arriba, obtendría una expresión como esta. ¿Bien? En este caso, la diferencia de potencial sería el potencial 1, que sería la corriente por la resistencia 1, más la diferencia de potencial E2, que sería la corriente por la resistencia 2, más, muchas veces más, la corriente por la resistencia enésima, ¿bien? Por el valor de la resistencia enésima. En este caso, este circuito en serie es equivalente a poseer un circuito con un solo resistor. Uno puede utilizar esta representación para hacer más sencillo los cálculos. Entonces, yo este circuito en serie lo puedo expresar como un solo circuito, ¿bien? Donde todo este circuito posee su propia resistencia que se le denomina resistencia equivalente, ¿bien? Entonces, yo para conocer cuál es el valor de la resistencia equivalente que se genera producto a la resistencia individual, la resistencia individual de cada uno de estos resistores, debo de realizar el siguiente cálculo. Entonces, yo le estaba comentando, ¿no es cierto?, que la diferencia de potencial era equivalente a la suma individual de cada una de las diferencias de potencial generadas sobre todos los resistores. Y ya sabemos cómo expresar a cada una de ellas. Ocurre que, dado que la corriente que pasa a través de toda esta resistencia es la misma, yo puedo factorizar este término que vemos acá. Entonces lo puedo factorizar y lo puedo dejar despejado. En este caso, todo este coeficiente que estaría multiplicando a la corriente sería proporcional a lo que se conoce como resistencia equivalente. Por lo tanto, en los circuitos en serie, la resistencia equivalente no es nada más que la suma individual de cada una de las resistencias. ¿Bien? En los circuitos en serie. ¿Ya? Esto se parece mucho a los circuitos de capacitores, pero creo que se comportan inversamente. Bien, entonces tengo que en los casos de tener un circuito en serie, la resistencia se suma. ¿Ok? Bien. Entonces ya tengo una expresión para la resistencia equivalente. Ahora vamos a pasar a describir los circuitos en paralelo. En los circuitos en paralelo, la diferencia de potencial entregada por la fuente de voltaje se distribuye de igual manera sobre cada una de las resistencias. Entonces, debido a que tengo esta diferencia de potencial que
a la cual, ¿no es cierto?, yo conecto cada una de las resistencias en paralelo, que vendría a ser como se está representando en esta figura, ocurre que la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, entre este terminal y este terminal es la misma que la entregada por la fuente. La diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto también es la misma que la entregada por la fuente. Y la diferencia de potencial, perdón, en este punto y en este punto es la misma que la entregada por la fuente. Esa es la gracia de tener circuitos en paralelo. Entonces, sin embargo, ya la corriente total generada por todo el circuito en paralelo se distribuye sobre cada una de las resistencias. Entonces, la resistencia total generada por todo este circuito va a ser equivalente a la suma de la corriente total generada por todo este circuito va a ser equivalente a la suma de todas las corrientes generadas sobre cada una de las resistencias. Y yo la puedo expresar mediante esta ecuación que vemos acá. Entonces, la corriente total generada por el circuito es equivalente a la suma de cada una de las corrientes generadas sobre cada una de las resistencias. ¿Bien? Entonces, utilizando esta expresión, yo puedo, a través de la diferencia de potenciales, ¿no es cierto?, puedo conocer la corriente. ¿Cómo? Por la expresión que ya todos conocemos. Bien, en este caso, la corriente 1 sería igual a la diferencia de potencial generada sobre la resistencia 1 partido de la resistencia 1, más la diferencia de potencial generada sobre la resistencia 2 partido de la resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, yo de alguna forma puedo representar, ¿no es cierto?, a este circuito en paralelo de resistencias como un solo circuito equivalente, donde la resistencia equivalente se va a calcular de la siguiente manera. ¿Bien? Entonces, tengo aquí esta expresión. ¿Ya? Como yo sé que la diferencia de potencial suministrada sobre cada una de las resistencias es la misma, yo puedo factorizar este término. Entonces, una vez factorizado este término, veo que a esta diferencia de potencial lo está acompañando cada una de estas expresiones, cada una de estas sumas. ¿Ya? La suma inversa de la resistencia de cada uno de los resistores. ¿Bien? Entonces, una vez obviamente, una vez que veo esta expresión, bueno, me puedo dar cuenta de algo. Que aplicando la ley de Ohm, donde decíamos que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia, o lo que le vendría a ser lo mismo, es decir, que la corriente es equivalente a la razón entre la diferencia de potencial y la resistencia, yo puedo construir un término que esté asociado a la resistencia equivalente. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces, ocurre que este factor que vemos acá, todo este factor que vemos acá es equivalente a decir que es 1 partido en la resistencia equivalente. ¿Bien? Por lo tanto, la resistencia equivalente sería igual, ¿no es cierto? Perdón, la razón inversa de la resistencia equivalente sería igual a la suma de toda la razón inversa de toda la resistencia. ¿Bien? Esto es muy parecido a lo que estábamos viendo en los circuitos de capacitores. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Hay algo que no se entienda? Bien, entonces vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Bien, aquí considere que posee un circuito de 5 resistencias, de 5 resistores, perdón, con el mismo valor de resistencia, en este caso 1 kilo ohm, conectado en series a una fuente de voltaje de 12 volt. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que determinen las siguientes cantidades. Lo primero que quiero que me calculen es la resistencia equivalente. Luego, la corriente generada por todo el circuito y luego la corriente sobre cada resistor. Yo les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes calculen la primera de estas... claro, el primer ítem de esta pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente de este circuito conectado en serie? Bien, le voy a dar 5 minutitos, entonces tienen de aquí hasta las 11:53 para resolverlo. Bien, yo por mientras voy a hacer un esquema de esta situación. Si quieren vuelvo para atrás, no sé. Ustedes me dicen cómo los puedo ayudar un poco. Ya.
Denme un segundito, voy y vuelvo. ¿Aló? ¿Cómo van? Entonces recuerden que tiene hasta las 11:53 para encontrar la respuesta al primer ítem de esta pregunta. Igualmente voy a hacer el esquema de este problema. ¿Obtuvieron algún resultado, no? ¿No están trabajando? Lo bueno es que nos quedan 3 semanas de clases, chicos, y no nos vamos a ver. Ya, a ver, entonces vamos a proceder a trabajar en él, ya que 5 kilo ohm le dio su compañero. Y sí, justamente era eso, 5 kilo ohm. Muy bien. Entonces, para la gente que no sabe cómo determinar esta cantidad, vamos a tratar de calcularlo. Entonces, como es un circuito en serie, yo sé que la resistencia eh, equivalente es igual a la suma individual de cada una de estas resistencias. ¿Bien? Y ocurre algo muy interesante, que es que este ejercicio yo lo inventé, es súper sencillo, la gracia es que es súper sencillo, y es que todas estas resistencias poseen un mismo valor R, ¿bien? Para I igual 1 hasta 5. ¿Ya? Y en este caso el valor de cada una de esas resistencias era de 1 kilo ohm, ¿bien? Por lo tanto, ¿no es cierto? Mi circuito equivalente, que vendría a ser algo como lo que veríamos aquí, pim, pim, mi circuito equivalente, ¿no es cierto? Que poseería esta resistencia equivalente, poseería la siguiente magnitud. Entonces, la resistencia equivalente sería igual a la suma, ¿no es cierto?, de igual 1 hasta 5 de un mismo valor. Por lo tanto, esto sería igual a 5 veces el mismo valor. Y esto es 5 veces por 1 kilo
ohm. Y como bien decía su compañera, esto equivale a 5 kilo ohm. Bien, entonces eso vendría a ser la resistencia equivalente de todo este circuito. ¿Ya? 5 kilo ohm. La siguiente pregunta hablaba de la corriente generada por todo el circuito. La corriente generada por todo el circuito. Entonces vamos a proceder a determinar esa famosa corriente. Como nosotros sabemos, a ver, vamos a hacer el apartado B. Entonces, la corriente por todo el circuito. Nosotros sabemos que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia equivalente. ¿Ya? En este caso, como estamos hablando de la corriente generada sobre todo el circuito, estaríamos hablando sobre esta situación que vemos acá. Bien, sobre esa situación. Entonces, a nosotros nos interesa saber cuál es la magnitud de esa corriente. Entonces, para hacerlo, simplemente tomamos a la corriente, o sea, tomamos la diferencia potencial y la dividimos en la resistencia equivalente. En este caso serían los 12 volts partido en los 5 kilo ohm. ¿Y a cuánto equivale eso? 12 partido en 5, perdón, kilo ohm. 2.4 amper, o ahí faltó un factor. Porque está bien, son 2.4, pero 2.4 miliamper, debido a este factor, ¿no es cierto?, kilo, que está dividiendo aquí, hay que tener en cuenta eso. Por lo tanto, al expresar la corriente, esto serían 2.4 miliamper. Bien, ok. Entonces, la pregunta C habla de determinar cuál es la corriente sobre cada uno de los resistores. La corriente sobre cada uno de los resistores. Pero nosotros sabemos que estos resistores están conectados en serie. Por lo tanto, la corriente sobre cada uno de ellos es la misma. O sea, esto sería igual a I1, ¿no es cierto? Perdón. En este caso, ¿no es cierto?, la corriente I1 sería igual a la corriente I2 y sería igual a la corriente I3 y a la corriente I4 y la corriente I5 y a la corriente I. ¿Bien? Por lo tanto, la corriente sobre cada uno de esos elementos sería equivalente a 2.4 a los 2.4 miliamperes. ¿Bien? Esto solamente porque están en serie. Y el apartado D solicita calcular cuál es la diferencia de potencial generada sobre cada uno de las resistencias. ¿Bien? En este caso, la diferencia de potencial sobre el elemento iésimo va a ser igual a la corriente que hay en el elemento iésimo por la resistencia del elemento iésimo. Pero nosotros sabemos que la corriente sobre todos los elementos es la misma. ¿Ya? La corriente sobre todos los elementos es la misma, ¿bien? Y sería esa corriente I. Además, nosotros sabemos que la resistencia de todos los elementos es la misma. ¿Ya? Como nosotros habíamos dicho en un comienzo, la resistencia sobre cada uno de esos elementos era la misma. Entonces, yo puedo decir que la diferencia de potencial sobre todos los elementos también va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, este valor correspondería a los 2.4 miliamperes por la resistencia de cada uno de esos elementos, que correspondía a 1 kilo ohm. Bien, por lo tanto, esa diferencia de potencial no va a ser nada más que 2.4 volts. Bien, eso vendría a ser la diferencia de potencial que hay sobre cada uno de los elementos. Bien, ok. Ahora, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos interpretar esto? A ver, mira, lo vamos a escribir de mejor manera. Esto quiere decir que
para que quede más explícito aún. La diferencia de potencial sobre la resistencia 1 serían estos 2.4 volts. Sobre la resistencia 2 serían 2.4 volts. Sobre el 3 serían 2.4 volts. Sobre la resistencia 4 serían estos 2.4 volts. Y sobre el elemento 5 serían los 2.4 volts. ¿Bien? Ok. Ahora, y la última pregunta hablaba sobre cuál era la potencia generada por todo el circuito y sobre cada uno de los elementos. ¿Bien? Entonces vamos a proceder a determinar esa magnitud, esa cantidad. Ya mañana vamos a hacer ejercicios más complejos de esto. Yo lo hice con la resistencia aquí, que cada uno de los... Este ejercicio fue sencillo porque la resistencia de cada uno de los resistores era la misma. Pero ya mañana vamos a hacer otros con diferentes resistencias entre sí. Bien. Entonces, vamos a determinar el apartado E. Lo primero que se pedía era determinar cuál era la potencia total. ¿Ya? La potencia total. La potencia total. En este caso, esa potencia total va a ser igual a la corriente total por la diferencia de potencial total. En este caso, la corriente total eran estos 2.4 miliamperes por los 12 volts. ¿Bien? Y esto es equivalente a, si no me equivoco, a 28.8 watts. Bien, esa sería la potencia generada por todo el circuito. Y además nos piden determinar cuál es la potencia individual de cada uno de la generada sobre cada una de las resistencias. Entonces la potencia individual sería igual a la corriente individual por la diferencia de potencial individual que hay en cada uno de esos elementos. Pero como yo sé que esto está en serie, ¿no es cierto? Y la resistencia sobre todos los elementos es la misma, y la diferencia de potencial, debido a que todas las resistencias poseen, o sea, debido a que todos los resistores poseen la misma resistencia, la diferencia de potencial también va a ser la misma. Entonces, aquí, en este caso, yo estoy, para poder obtener ese valor, necesito simplemente multiplicarlos. En este caso serían los 2.4 miliamperes por la diferencia de potencial individual de cada una de ellas, y como sabemos corresponde a los 2.4 volts. Y si yo lo calculo, esto me da un valor de 5.76 watts. ¿Ya? Eso vendría a ser la potencia individual de cada uno de esos elementos. Ahora, ocurre algo muy interesante con la potencia, y es que para corroborar que todo esté bien, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a eliminar todo esto. Ocurre que la potencia total debe ser igual a la suma de la potencia generada sobre cada uno de esos elementos. Bien, y como yo sé que la potencia generada sobre cada uno de los elementos es la misma, esto sería equivalente a decir 5 veces, por la potencia individual. Esto sería 5 por estos 5.76. ¿Yo cómo los puse aquí? Perdón, aquí me equivoqué en algo, discúlpenme por favor. Me acabo de equivocar en algo. Y es que como posee este factor mili, estos serían miliwatt. Miliwatt. Y también aquí, en vez de ser watt, serían miliwatt. ¿Bien? Ahora sí. Entonces tengo esta expresión de acá, y estos serían miliwatt. Entonces, 5 por 5.76, ¿cuánto sería? A ver, 5 por 5.76 serían 28.8 miliwatts. Y, tarán, ¿qué nos dio? Lo mismo. Perdón. Ahora que lo vemos acá, perdón. En este caso, ¿no es cierto? Serían los 5, ¿no es cierto?, por los 5.76, y eso me da 28.8 miliwatts.
que corresponden justamente a lo que habíamos calculado en un comienzo. Así que nuestro ejercicio está súper bien desarrollado. Bien, ¿se entendió? Ya, entonces vamos a continuar con la clase. Ya, este ejercicio es súper parecido, pero la única diferencia es que en vez de estar conectados en serie, estos están conectados en paralelo. Entonces yo les voy a dar a ustedes, no sé, 7 minutos para que determinen el apartado A y B de esta pregunta. 7 minutos, así que yo creo que en 7 minutos lo pueden calcular. O si es que alguien los tiene antes, mientras más antes mejor. Entonces, lo primero sería determinar cuál es la resistencia equivalente que generaría todo este circuito y cuál es la corriente generada por todo el circuito. A ver, voy a ver el chat si es que alguien ha respondido. No, aún no. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Miren, he tenido una respuesta. Tarán, tarán. ¿Cuánto? Muy bien. 5. ¿Estás seguro? No puede ser la misma que antes, po. Yo creo que por ahí va, por lo que dice Benjamín. Pero en este caso, como son kilos, ¿cuánto sería 1000 partido en 5? ¿Cuánto es 1000 partido en 5? Yo creo que ustedes lo pueden hacer. Uy, pero kilo ohm. 200 kilo ohm. ¿Cuánto sería de 200.000 eso? Es que yo creo que nos demos cuenta de algo, que cuando conectamos resistencias en serie, la resistencia se suma, pero cuando conectamos resistencias en paralelo, la resistencia se divide, ¿ya? O sea, si yo quisiese disminuir la resistencia de un circuito,
debo de agregarle una resistencia, por ejemplo, en paralelo, ¿ya? Pero si yo quiero aumentar la resistencia de mi circuito, debo de conectar una resistencia en serie, por ejemplo. ¿Ya? Y eso son trucos que a medida que vayan avanzando, ¿no es cierto?, lo van a ir conociendo, pero darse cuenta de eso es muy importante. Ok, entonces les voy a mostrar cómo es que esto se hace. Bien, entonces, lo que primero que en el apartado A se pedía determinar cuál es la resistencia equivalente. Entonces yo sé que esto es la resistencia equivalente, en este caso es un circuito en paralelo. Vamos a escribir aquí en paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería 1, ¿no es cierto?, partido en la resistencia equivalente de la suma de I igual 1 hasta 5 de 1 partido en R sub I. ¿Bien? Pero yo sé que estos R sub I poseen el mismo valor para todos los I, ya sea desde 1 hasta 5. Y esto corresponde a 1 kilo ohm. ¿Bien? Por lo tanto, 1 partido en la resistencia equivalente, que sería igual a la suma de I igual 1 hasta 5 de 1 partido en R, no sería nada más que 5 partido en R. ¿Bien? Por lo tanto, la resistencia equivalente no sería nada más que R partido en 5, y esto sería 1 kilo ohm equivale a 1000 ohms. 1000 ohm, perdón, partido en 5. Y esto no son nada más que 200 ohm. ¡Tarán! Así es como es así. Bien. La siguiente pregunta, se le solicita determinar la corriente generada por todo el circuito. Bien. Entonces tenemos eso de ahí. En el apartado B piden determinar la corriente sobre todo el circuito. En este caso, yo sé que la diferencia de potencial, por ejemplo, es igual a 1 partido en la resistencia equivalente. Perdón, aquí ver. Discúlpenme, me había tupido. Esto es igual a la corriente por la resistencia equivalente. Pero este dato yo lo conozco y este dato también lo conozco. El único que me vendría a faltar vendría a ser ese dato. Por lo tanto, si yo despejo, puedo obtener lo siguiente, que la corriente no es nada más que la diferencia de potencial partido en la resistencia equivalente. Y estos correspondían a los 12 volts partido en los 200 ohm. En este caso, esos 12 dividido en 200, ¿cuánto sería? Corresponderían a los eh, corresponderían a los 60 miliamperes. ¿Bien? Entonces, la resistencia generada por todo el circuito serían 60 miliamperes. ¿Bien? Bien. Ahora, la pregunta... La pregunta B igual, o no, a ver, la pregunta B... la pregunta C habla sobre la corriente generada sobre cada uno de los resistores. Entonces, para determinar eso, nosotros podemos decir lo siguiente, que la corriente individual sobre cada resistor va a ser equivalente a la diferencia de potencial individual sobre cada uno de ellos partido en la resistencia individual. Pero como yo sé que todos estos circuitos, o sea, como este circuito está dispuesto en paralelo, la diferencia de potencial sobre cada uno de ellos sería equivalente a la diferencia de potencial entregada por la fuente. Y todo esto dividido por la resistencia individual. Por tanto, y además, yo sé que la resistencia individual de cada uno de los elementos ya es la misma en cada uno de ellos. ¿Ya? Porque eso fue algo que se dijo en un comienzo. Que la resistencia sobre cada uno de los elementos era igual a R. ¿Bien? En este caso, la corriente individual sobre cada uno de estos elementos sería la diferencia de potencial partido en R.
Bien, entonces esta diferencia de potencial equivalía a los 12 volt, pero esta resistencia que vemos acá no es la resistencia equivalente, ¿ah? Es la resistencia de cada uno de los elementos, que correspondía a 1 kilo ohm. Bien, por lo tanto, esto corresponde a 12 miliamperes. Esa vendría a ser la corriente individual que está pasando a través de todos esos elementos. Y la pregunta D habla sobre la diferencia de potencial generada sobre cada uno de los elementos. Bien, la pregunta D. Pero, debido a que todos estos elementos están unidos en paralelo con la fuente, yo sé que la diferencia de potencial sobre el elemento 1 va a ser la misma que la que está siendo entregada por la fuente. Y esto corresponde a los 12 volts. Lo mismo para todo el resto de los elementos. Todos estos perciben 12 volts, 12 volts, 12 volts y... No, ahí. Mira, 12 volts. Cada uno de ellos percibe 12 volts. Bien, y la última pregunta habla de determinar cuál es la potencia generada, o sea, cuál es la potencia total generada por todo el circuito y cuál es la potencia individual sobre cada uno de los elementos. Bien, entonces vamos a determinar cuál es la potencia total. Uy, borré mucho. Ahí sí. Bien, entonces la potencia total no va a ser nada más que eh, la potencia total no va a ser nada más que la corriente por la diferencia de potencial. Y la corriente correspondía a los 60 miliamperes por los 12 volts. Esta corriente es la generada por todo el circuito, ¿eh? Eso me vendría a dar la potencia total. Ya, esta es la corriente generada por todo el circuito y ya lo habíamos calculado antes y eso nos dio un valor de 60 miliamperes. ¿Bien? Entonces, en este caso, este valor corresponde a 0.72 watts. ¿Ya? Y la potencia individual sería igual a la corriente individual por la diferencia de potencial individual. Pero, como yo ya sé, esta corriente individual en realidad es la misma sobre cada uno de los resistores y yo la voy a llamar como corriente R. Y además la diferencia de potencial es la misma que la entregada por la fuente, debido a que todos están conectados en paralelo. Esta corriente I sub R ya la calculamos antes, ¿bien? Y correspondía a la corriente individual de cada, perdón, la vamos a llamar corriente individual, sí, pues la corriente individual de cada uno de esos elementos y tenía un valor de 12 miliamperes. Entonces, esto no es nada más que los 12 miliamperes por los 12 volts. Y esto no es nada más que 144 miliwatts. Bien, entonces aquí tenemos todos los elementos calculados. Si yo, por ejemplo, quisiese corroborar que esto está bien, tendría que calcular la suma de las potencias individuales. ¿Ya? Y como yo sé que sobre cada uno de los elementos hay la misma potencia, sería como multiplicar 144 por 5. Y si 144 por 5 nos da 144 miliwatts por 5 nos da 0.72 watts, estaremos bien. Y lo vamos a corroborar ahora, a ver. 144 por 5 partido en 1000. Y eso nos da una cantidad de 0.72. Y entonces estamos súper bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Habían visto estos ejercicios antes o no? ¿Alguna vez?
Denme un segundo, voy y vuelvo. Ya. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Que yo recuerde, no. Mm. Bueno, de todas maneras, estos son los ejercicios más simples que uno se puede encontrar de esta materia, porque son, imagínense, 5 circuitos conectados en serie o en paralelo y todos poseyendo la misma resistencia. ¿Ya? Obviamente que si cada uno de estos posee una resistencia diferente, los cálculos van a ir cambiando. Yo lo quise hacer sencillo para que ustedes vayan soltando la mano y ya en la clase del día de mañana vamos a hacer un ejercicio que sea difícil, que nos demore un buen rato calcular. Que de todas maneras hemos estado calculando un montón de cantidades: resistencia equivalente, corriente generada, corriente sobre cada resistor, diferencia de potencial sobre cada resistencia y la potencia total e individual sobre cada resistor. Bien. Ok, vamos a pasar a hablar ahora sobre otro tema, sobre las reglas de Kirchhoff o leyes de Kirchhoff. Bien, como hemos visto en la parte anterior de la clase, nos dimos cuenta que utilizando la ley de Ohm podíamos determinar todas las características del circuito, ya sea la corriente o la diferencia de potencial. Y también aplicando la regla, ¿no es cierto?, de serie y paralelo, yo podía conocer cuál es la resistencia equivalente y cuál es la corriente individual sobre cada uno de los elementos y así sucesivamente, ¿bien? Sin embargo, muy, y de hecho muy a menudo, no es posible reducir un circuito a un circuito equivalente. Esta aproximación de circuito equivalente que nosotros usamos fue algo que, si bien se puede realizar en los casos más sencillos, si uno se quiere ir a los casos reales, ya comienza a tener problemas, ¿bien? Y el procedimiento para analizar circuitos más complejos se simplifica enormemente si utilizamos los principios de las reglas de Kirchhoff, ¿bien? Kirchhoff fue un físico alemán que vivió en la época del 1824 y 1887. Y es que de verdad que Kirchhoff fue un maestro. De hecho, hay muchas más leyes de Kirchhoff. Él creo que fue el inventor de la espectrometría. No sé si ustedes saben de la espectrometría o habían escuchado antes hablar de esa técnica, donde uno puede ver los espectros de radiación de los elementos. ¿Nunca habían escuchado eso? Los espectros de radiación o de absorción que tienen los materiales. Bueno, Gustav Kirchhoff fue el que se encargó de eso. Ok, pero las reglas de Kirchhoff uno las puede resumir en dos principalmente, ¿ya? Existe una regla que se llama regla de la unión. La regla de la unión dice que la suma de las corrientes que entran en cualquier unión de un circuito debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, donde veíamos que teníamos corrientes de entrada y corrientes de salida y sabíamos que la suma de las corrientes de entrada era equivalente a la corriente de salida o que la suma de las corrientes de salida era equivalente a la suma de las corrientes de entrada. Y por último existe una regla del bucle, ¿bien? O regla del circuito cerrado. Dice que la suma de la diferencia de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier circuito cerrado debe ser cero, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia de potencial sobre cualquier circuito cerrado debe ser cero. Y esta ley proviene de la conservación de la energía, porque de alguna manera dice que todo lo que entra tiene que ser lo mismo que sale. Yo sé que se parece mucho a la de aquí arriba, pero esta tiene su propio trasfondo energético. Pero la primera regla tiene su trasfondo en la conservación de carga. Y eso lo vamos a ver a continuación. Ocurre que la primera regla de Kirchhoff es consecuencia del principio de conservación de la carga eléctrica, donde todas las cargas eléctricas que ingresan a un circuito deben ser las mismas que salen. En este caso, si yo tengo una corriente I1 que estaría entrando, es equivalente a la suma de las corrientes de salida. ¿Bien? Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente I1 es igual a I2 más I3. ¿Bien?
Y, a ver, y por otro lado, la segunda ley de Kirchhoff es consecuencia del principio de conservación de energía. ¿Cómo no nos podemos imaginar esto? Imaginémonos que se desplaza una carga por un circuito cerrado, como lo que vemos acá, ¿bien? Como por este circuito cerrado. Cuando la carga, ¿no es cierto?, parte, ¿no es cierto?, desde el punto de partida, se da la vuelta por todo el circuito y vuelve al punto de partida, el sistema debe tener la misma energía que antes de mover la carga. O sea, la misma energía de entrada vendría a ser la misma energía de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de los incrementos de energía al pasar por algunos de los elementos debe ser igual a la suma de las disminuciones de energía al pasar por los elementos que le quitan energía. ¿Bien? En este caso, los únicos elementos que estarían entregando energía en este circuito compuesto por una batería de 6 volts y dos resistores vendría a ser vendría a ser esta diferencia de potencial, la cual está entregando energía y esa energía se distribuye sobre ambas resistencias. Bien, en este caso, corresponderían a 6 volts positivos y sobre cada una de las resistencias es como si yo le estuviese quitando voltaje, porque de alguna forma estas están consumiendo energía. Por tanto, estos 6 volts se distribuyen en la primera resistencia y en la segunda resistencia. ¿Y cómo ocurre? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Esto es más que nada una guinda a la torta, ¿ya? No nos asustemos. Es simplemente para que su formación como ingeniero del futuro sea completa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en eso? Bueno, lo siguiente. Supongamos que yo tengo mi circuito, ¿no es cierto? Tengo esos 6 volts. Bien. Esos 6 volts, ¿no es cierto?, van a alimentar una resistencia y luego van a alimentar a otra resistencia. ¿Bien? Yo sé que la corriente posee un sentido y ese sentido de la corriente va a ser el siguiente, ¿ya? Que vaya en esta dirección. En esta dirección vamos a asumir que la corriente fluye. ¿Bien? Por lo tanto, y bueno, y claro, y este elemento tenía este elemento, ¿no es cierto?, tenía una resistencia 1 y este elemento poseía una resistencia 2. En este caso, y la resistencia 1 tenía un valor y la resistencia 2 tenía otro valor, que si no me equivoco corresponden a 1 ohm y 2 ohm. A ver, la resistencia 2 corresponde a 1 ohm y la resistencia 1 corresponde a 2 ohm. Bien. Ya, la resistencia 1 corresponde a los 2 ohm y la resistencia 2 corresponde a 1 ohm. Bien, entonces yo puedo determinar cuál es la corriente total que fluye a través de todo este circuito. ¿Cómo? Bueno, lo primero que tendría que hacer sería determinar cuál es la resistencia equivalente. En este caso, como están en serie, yo puedo decir que la resistencia equivalente serían los 2 ohm más 1 ohm. Y esto corresponde a 3 ohm. Bien, esto vendría a ser la resistencia equivalente. Por lo tanto, la diferencia de potencial sería igual a la corriente sobre todo el circuito por esta resistencia equivalente. Y en este caso, la corriente sería igual a la diferencia de potencial partido en la resistencia equivalente. Y estos son 6 volts partido en los 3 ohm. Y esto equivale a 6 volts, son una corriente de 2 amperes. Bien, por tanto la corriente que hay en ese circuito corresponde a 2 amperes. Yo voy a borrar todo esto porque era un dato nomás que quería sacar y que corresponde a los 2 amperes. Entonces tengo que la corriente sería igual a 2 amperes. Bien. Entonces, ¿qué ocurre en este circuito? Bueno, existe una entrada de energía. Esta entrada de energía genera 6 volts. Bien, hay un voltaje que se pierde en la resistencia 1 y ese voltaje va a ser proporcional a la corriente por la resistencia 1 y también hay un voltaje que se pierde en la corriente 2 que sería igual a la corriente por la resistencia 2. ¿Y qué es lo que plantea la ley de Kirchhoff? Que todo lo que se
entrega sobre un mismo ciclo cerrado, como lo que estamos viendo acá, este ciclo, ¿no es cierto?, es un ciclo cerrado. eh, la diferencia de potencial que se entrega en un ciclo cerrado debe ser igual a cero, ¿ya? Porque existen elementos que entregan y elementos que consumen, ¿bien? Y veamos si eso da cero. Entonces tengo estos 6 volts menos la corriente que corresponde a los 2 amperes por la resistencia 1 que son los 2 ohms, menos la corriente de los 2 amperes, ¿no es cierto?, por la resistencia 2 que corresponde a 1 ohm. Cuando yo hago el cálculo, me doy cuenta que estos serían 6 volts menos 4 volts menos 2 volts. Y esto da 0. Por lo tanto, se estaría cumpliendo esa ley de Kirchhoff. Ok. Bien. Bueno, aquí lo había hecho igual. Lo había hecho. Entonces, ocurre que la diferencia de potencial disminuye cuando la carga pasa por una caída de potencial. En este caso, cuando pasa por la resistencia o cuando se mueve en un sentido inverso a través de la fuente de alimentación. Entonces, la energía potencial aumenta cuando la carga pasa por la pila desde terminal negativo al terminal positivo. Entonces, uno que tiene aquí, bueno, que todos los potenciales a través de este ciclo cerrado deberían dar cero. Porque aquí tengo la fuente, aquí tengo lo que consume la resistencia 1 y lo que consume la resistencia 2. Y la suma de lo entregado más lo consumido tiene que ser cero. Bien. Entonces, en ambas reglas es muy importante tener en cuenta el sentido de la corriente o de la diferencia de potencial. Y por convención se establece que la corriente posee un sentido positivo cuando ésta fluye en un sentido horario. Y se dice que posee un sentido negativo cuando ésta fluye en sentido antihorario. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que yo tengo una diferencia de potencial, por ejemplo, AB. Cuando la corriente fluye en este sentido, se dice que la diferencia de potencial a través de esta resistencia vendría a ser negativa, ¿bien? Pero cuando la corriente fluye en el sentido opuesto, se dice que esta diferencia de potencial es positiva y simplemente se define como la corriente por la resistencia. Lo mismo ocurre con las fuentes de alimentación. Cuando yo tengo una fuente de alimentación dispuesta como la vemos aquí, desde el sentido negativo al sentido positivo, se dice que esta posee una FEM positiva, pero yo cuando tengo una en un sentido positivo a un sentido negativo, se dice que esta posee una FEM negativa. ¿Bien? Estas son simplemente reglas de convención. Como vimos anteriormente, por ejemplo, en este circuito, esto poseía un sentido antihorario, horario, un sentido horario. En este caso, la corriente fluye en este mismo sentido. ¿Bien? Y cuando fluye en este sentido, se dice que la diferencia de potencial generada sobre estos elementos es negativa. ¿Bien? Y como la vemos aquí, por ejemplo. ¿Bien? En este caso, la corriente estaría yendo en un sentido antihorario y poseería un valor negativo. Es más que nada una convención que uno establece. Bien, entonces para ejemplificar esto vamos a realizar el siguiente ejercicio. Considere que posee un circuito cerrado compuesto por dos resistores de resistencia R1 de 8 ohm y resistencia R2 de 10 ohm y dos fuentes FEM de voltaje de 6 volt y otra de voltaje de 12 volt como se muestra en la figura. Aquí, en esta figura hay que tener en cuenta algo muy importante. Fíjense, la primera fuente de alimentación posee un sentido negativo y positivo. ¿Cómo la definíamos nosotros? Negativo o positivo, positiva. Pero esta segunda que vemos acá posee un sentido opuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo me imagino, ¿no es cierto? Si yo me imagino que la corriente está fluyendo en un sentido horario, en este caso la corriente estaría yendo de menos a más, por lo tanto este potencial sería positivo. Pero cuando viene por acá estoy yendo de más a menos, por lo tanto posee un valor negativo. Y ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que pide este ejercicio es: determine la corriente del circuito despreciando la resistencia interna de las propias fuentes de alimentación. Determine el valor de la potencia generada sobre cada resistor. Determine la potencia generada por la fuente de 12 volts. Y además, ¿qué ocurre si la polaridad de la fuente de 12 volts se revierte? ¿Qué ocurriría? Bueno, esa respuesta
Esas preguntas las vamos a responder ahora. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bien, entonces vamos a proceder a realizar este simple ejercicio. Tampoco vamos a ir complejizando ya más la situación. Pero sí, es importante tener en cuenta el sentido de cómo uno dispone las fuentes de alimentación. Imagínense uno conecta una pila al revés en un circuito. Oh, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, en realidad eso es lo que estamos viendo con este ejercicio. Bien, entonces, yo lo primero, bueno, voy a dibujar el circuito. Lo primero que voy a hacer, voy a dibujar el circuito. A ver que esto no esté muy grande. Ya, entonces tengo mi circuito aquí, ¿no es cierto? Tengo la fuente de alimentación 1. Tengo una resistencia. Y tengo la fuente de alimentación 2. Esto es así. Aquí tengo a la resistencia 1, tengo la resistencia 2. Aquí esto posee una cierta simbología, donde esto es negativo, esto aquí también es negativo, y esto aquí es positivo, y esto aquí es positivo. Bien. Y uno asume un sentido de la corriente. En este caso yo lo voy a asumir horario. ¿Qué quiero decir con horario? Que esta fluye en este sentido. Bien. En ese sentido vamos a asumir que la corriente fluye. Los datos del problema son los siguientes. Me dicen que la diferencia... Me dicen que la diferencia... O sea, la FEM entregada por la fuente 1 es de 6 volt, por la fuente 2 es igual a 12 volt, que la resistencia 1 son 8 ohm y la resistencia 2 corresponde a 10 ohm. Bien, entonces, este ejercicio se hace aplicando la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cómo se hace eso? Bueno, de la siguiente manera. Voy a borrar esta línea. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tengo que el apartado A es el primero que vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que te establece la ley de Kirchhoff es que la suma de los voltajes tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a completar eso en nuestro ejercicio? Bueno, en primer lugar, vamos a... Bueno, en este caso, la diferencia de potencial 1 sería positiva. ¿Bien? Sería positiva porque posee justamente el sentido y convención que nosotros le habíamos dado. Bien, esto sería positivo. Pero en la resistencia 1 hay una bajada de potencial. ¿Y eso cómo se representa? Bueno, como menos delta B1. ¿Ya? En esta segunda parte, si nos fijamos aquí, la polaridad de este capacitor, de esta fuente de alimentación, es contraria a cómo fluye la corriente. Si nosotros nos fijamos, la corriente siempre fluye desde menos a más, pero aquí va de más a menos. Por lo tanto, uno lo puede expresar como simplemente, como menos la FEM2. ¿Bien? Y por último, en la resistencia 2 también hay una bajada de potencial. Por tanto, esto está representado como menos delta B2 y esto es igual a 0. ¿Bien? Entonces, yo tengo que delta 1, ¿no es cierto?, menos la diferencia potencial sobre la resistencia 1, que corresponde a la corriente por la resistencia 1, menos epsilon 2, ¿no es cierto?, menos la FEM2, menos la corriente por la resistencia 2. Y esto es igual a 0. Si yo quiero conocer la corriente, tengo que hacer el álgebra. Bueno, y esta álgebra no es tan compleja. O sea, esto es simplemente la corriente es igual. Si yo paso este término, bueno, sería epsilon 1 menos epsilon 2 partido en R1 más R2. Y eso vendría a ser la corriente. Bien. En este caso, nuestra corriente poseería la siguiente magnitud. Esto corresponde a los 6 volts menos los 12 volts partido de la suma de la resistencia, que serían los 8 ohm más
los 10 ohm. Bien. Y ocurre que esta corriente nos da un valor negativo si nos fijamos. A ver, esto todavía no está listo. Menos 6 volt partido en 18 ohm. Y esto me daría un valor de aproximado de una corriente de menos 0.33 periódico, pero nosotros solamente lo vamos a cortar hasta ahí, amper. Bien, esta corriente posee un valor negativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir cuando una corriente nos da con un valor negativo? No es que sea con una magnitud negativa en sí. Lo que nos está diciendo es que el sentido que nosotros elegimos para la corriente no era el más adecuado, porque la corriente no está fluyendo en ese sentido. Bien, este resultado nos está dando a conocer que la corriente no fluye en el sentido que nosotros habíamos propuesto por convención, no, sino que fluye en el sentido opuesto, en un sentido antihorario. Bien, así que no nos asustemos cuando nos den corrientes negativas. ¿Ya? Solamente que tener en cuenta que el sentido de la corriente era el opuesto al cual nosotros habíamos propuesto. Ok, eso vendría a ser por un lado. La segunda cantidad que nos piden determinar, la segunda cantidad que nos piden determinar es la potencia generada sobre cada uno. A ver, ¿cuál es la pregunta? Es determina el valor de la potencia generada sobre cada resistor. Bien, la potencia generada sobre cada uno de los resistores. Entonces vamos a hacer el apartado B aquí arriba. La potencia generada sobre cada uno de los resistores. En este caso sería la potencia 1 sería igual a la corriente al cuadrado por la resistencia 1. La corriente sabemos que eran estos 0.33 amperes al cuadrado por la resistencia 1 que tenía un valor de 8 ohms. 8 ohms. Bien. Entonces, ¿qué valor posee esto? 0.3 al cuadrado por 8. A ver. 0.33 al cuadrado, y como sabemos que el orden de los factores no altera el producto, 0.87. ¿Ya? 0.87 watts. 0.87 watts. Bien. Y la potencia. Bien. La potencia ahora generada sobre la segunda resistencia sería igual a la corriente al cuadrado por la segunda resistencia. Entonces sería 0.33 amperes al cuadrado por los 10 ohms. Y 0.3 al cuadrado por 10, en este caso sería lo mismo que multiplicar aquí por 10, 0.1 la damos, 0.11, así vamos a aproximar. 0.11, perdón, sí, 0.11, 0.11, a ver, por 10, a ver, 10, 0.33 al cuadrado por los 10 serían, no nos puede dar menos que antes, a ver, no me habré equivocado, ahí sí, perdón, 1. Ya, eso lo vamos a llamar como 1.1. Bien, lo vamos a definir como 1.1 watt. Bien, entonces tengo ambas resistencias, la potencia generada sobre ambas resistencias. Bien, corresponden a los 0.87 y a los 1.1. En el apartado C me piden determinar cuál es la potencia generada por la fuente de alimentación, ¿ya? Por cada una de las fuentes de alimentación. Entonces yo, para calcular cuál es la potencia generada por cada una de esas fuentes de alimentación, lo único que tengo que hacer es calcular lo siguiente. Tengo que C sería la potencia generada por la FEM 1, sería la FEM 1 por la corriente, y la potencia generada por la FEM 2 sería la FEM 2 por la corriente. ¿Bien? En este caso, vamos a hacerlo más pequeñito. La FEM 1
tenía un valor de 6 volts y la corriente era los 0.33 miliamperes. Entonces serían estos 6 volts por los 0.33 amperes. Y en este caso la segunda era de los 12 volts por los 0.33 amperes. Esto es igual a 6 por 0.33, a ver, 1.98, bien, 1.98. Y lo siguiente eran los 12, ¿no es cierto? 3.96. 3.96. Entonces tengo la potencia, ¿no es cierto?, generada por ambas resistencias. Y a ver, aquí tengo que hacer algo importante. Bien, tengo todas esas cantidades. A ver, déjame ver algo, a ver. 3.98, ya, 96. Ahora, yo me tengo que dar cuenta de algo aquí, que en realidad la potencia, ¿no es cierto?, generada por esta FEM2, que la FEM2 era la que estaba en la parte inferior, que correspondían a los 12 volts, de alguna manera me da una potencia de 3.96, pero si yo lo asumo con la potencia generada por la FEM1, me da un valor grande, y ese valor no corresponde a las cuales se distribuyen sobre cada una de las resistencias, porque hasta el momento siempre nos habíamos preocupado de corroborar que todo está bien a través de la potencia. Pero lo que ocurre es que debido a la polaridad de esta segunda FEM, es que nos da este valor tan grande. Y si yo sumo, por ejemplo, 0.87 más 1.1 más 1.98, apuesto que nos da un valor súper cercano a lo que tenemos acá. A ver, 0.87, 1.1 y los 1.98. A ver cuánto nos da eso. Bueno, quizás nos da un poquito más lejano. A ver, 0.87 más los 1.1 más 1.98. Uy, perdón. Ah, tarán, ¿qué tal? Estuvimos súper cerca. Bien. Entonces, de alguna forma, el hecho de que esta segunda FEM estuviese conectada en un sentido opuesto, hizo que su potencial se distribuyese sobre cada una, la potencia entregada, ¿no es cierto?, se distribuyese sobre cada uno de los elementos del circuito. Bien. Ok. Ahí tenemos harto avanzado. Nos faltaría determinar la D. ¿Qué ocurre si la polaridad de la fuente de 12 volts se revierte? Eso es lo último que nos faltaría calcular. Entonces lo vamos a hacer a continuación. Ya, vamos allá. Voy a borrar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Como una pizarra. Ya. Estos son los datos del problema. Vamos a determinar qué ocurre si esta pilita, si esta fuente de alimentación invierte su voltaje. Entonces, a ver, voy a hacer, miren, para que no nos retrocedamos tanto, voy a eliminar todo esto. Todo esto nada más voy a borrar. Ahí no, todo esto ya. Hasta aquí voy a borrar. Ya, hasta aquí, hasta acá. Ok, entonces, cuando nosotros nos referimos a revertir la polaridad, lo que estaríamos haciendo es invertir a la pila en su posición original, o la fuente de alimentación, invertir, ¿no es cierto?, las terminales de esta fuente de ayuda. Invertir las terminales de esta fuente de alimentación. Bien, por lo tanto, lo que estaría diciendo es que en vez de ir de más a menos, estaría yendo de menos a más. Bien, ya, perfecto, ahí sí se complementa. Entonces yo voy a eliminar este sentido de la corriente, porque vamos a utilizar el sentido de la corriente por convención, que sería el que estaríamos marcando acá. La única diferencia que hay con el ejercicio anterior es que en vez de haber un menos acá,
debido a que se estaría oponiendo al sentido de la corriente, habría un signo más. ¿Bien? Esa es la única diferencia que habría. En vez de haber un signo menos, habría un signo más porque, en este caso, la polaridad de la fuente de alimentación tendría el mismo sentido que la corriente. ¿Bien? Por lo tanto, en vez de haber un menos aquí, habría un más. Y en vez de haber un menos acá, habría un más. ¿Bien? Y esto correspondería a los 12 volts. Bueno, antes que eso serían, claro, serían los 6 volts más los 12 volts partido en los 10 ohm más los 8 ohm. Serían 18 volts perdón, aquí, sí, estábamos bien, 18 volts partido en los 18 ohm. Bien, y esto correspondería a 1 amper. Esa sería entonces la nueva corriente generada por nuestro sistema si es que solamente se invirtiese la pila. Entonces ustedes deben tener mucho cuidado cuando construyan un circuito y conecten sus fuentes de alimentación. Todas deben tener la misma polaridad para que no se generen estas pérdidas. Por ejemplo, imagínense una disminución de pasar de 0.33 amperes a 1 amper, hay una gran diferencia. Ok. Lo siguiente que habría que calcular sería la potencia sobre cada una de las resistencias y la potencia sobre cada una de las fuentes, o las potencias entregadas por cada una de las fuentes. Bien, y eso lo podemos hacer muy rápido y sencillo. Bueno, como de la siguiente manera. La potencia en este caso, porque estamos viendo qué pasa realmente. Entonces, en este caso, la potencia sobre la resistencia 1 sería la corriente al cuadrado por la resistencia 1. En este caso son 1 amper al cuadrado por la resistencia 1, que serían estos 8 ohm. Por tanto, esto sería equivalente a decir 8 watts. Bien, la potencia 2 sería igual a la corriente al cuadrado por la resistencia 2. Esto sería 1 amper al cuadrado por los 10 ohm. ¿10 ohm? Sí, 10 ohm. Y esto equivale a 10 watts. Bien, ahora la potencia generada por la FEM1 sería la FEM1 por la corriente. Recordemos que cuando uno habla de FEM, en realidad también es como hablar de diferencia de potencial. Ambas cosas son lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto sería equivalente a decir la FEM1, ¿no es cierto? Si no me equivoco, correspondía a 6 volts por 1 amper. Y esto serían 6 watts. Y la potencia por la FEM2 de la FEM2 sería la FEM2 por su corriente. Estos serían a los 18 volts por 1 amper. Estos serían 18 watts. Bien. Entonces, si yo veo aquí mi esquema, tengo que a ver, 8 watts, 8 watts. Sí, estamos súper bien. Estamos súper bien. 6 volts, ya. 18. Ah, discúlpenme, aquí no son 18, aquí son 12. 12 volts. Por lo tanto, esto equivale a 12 watts. Bien. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, las potencias generadas por la resistencia, que corresponden a los 8 watts y a los 10 watts, la suma de ambas potencias me daría 18 watts. Y si yo comparo ahora con las potencias generadas por las fuentes de alimentación, que serían 6 watts más los 12 watts, también me daría los 18. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, la potencia generada por ambas fuentes de alimentación se distribuye sobre cada una de las resistencias. Y cuando uno, en el caso contrario de conectar, en el caso opuesto, perdón, de conectar una pila al revés, una fuente de alimentación al revés, la fuente de alimentación de mayor energía se distribuye por la resistencia y además
por la fuente de alimentación. No sé si ustedes se están dando cuenta de la importancia de lo que hay aquí. O sea, en el caso anterior, a ver, para hacer un pequeño resumen. En el caso anterior, ¿no es cierto?, teníamos que la potencia generada por la FEM2 era igual a la potencia generada por la FEM1 por la potencia generada por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Es en el caso anterior. Bien. Pero en el caso actual tenemos que la potencia generada por la FEM1 y la potencia generada por la FEM2 es igual a la potencia de la resistencia 1 más la potencia de la resistencia 2 actual. Bien. Esas dos diferencias se dan si uno conecta una pila al revés, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta al momento de diseñar sus circuitos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ya estamos finalizando la clase del día de hoy. Bueno, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima. Bueno, en realidad nos vemos mañana. Ya recuerden estudiar para el control del próximo miércoles, si no me equivoco. ¿Ya?